Un email y cordial saludos a todos los audiovisuales que se vienen conectando a través de esta aula Zoom y a quienes están conectados. Les saluda Cristian Michael Guamán Lisa en esta oportunidad en calidad de moderador. Es grato el honor de tener a un buen doctor en nuestra casa de estudios. Hablamos del doctor Ronnie Santillán, quien es abogado especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, tiene un Master of Law en Litigación Oral por California Western School of Law, San Diego, Estados Unidos. Asimismo, tiene un máster oficial en Criminología, Delincuencia y Victimología por la Universidad Internacional de Valencia, España. Asimismo, es docente universitario de Derecho Procesal Penal por la Universidad Nacional del Santo. Asimismo, es abogado referido en el ranking francés Leangue de categoría Co-Crimen y Compliance. Más de 8 años de experiencia en el sector privado y la administración de justicia en casos de alta complejidad sobre lavado de activos, corrupción, asimismo delitos económicos, delitos ambientales y cumplimiento normativo. El día de hoy nos estará acompañando con un tema de bastante relevancia jurídica de la semana. Hablamos sobre el análisis de la Ley 32054, modificaciones a la responsabilidad de personas jurídicas, un tema que deja vacíos legales, y el doctor Ronnie Semillán nos suplirá algunos efectos jurídicos que ha causado esta ley. Muy bien, estimada comunidad jurídica, si tienen alguna duda o palabras de elogio, pueden alzar la manito al acabar la sesión o si no, durante la transmisión. Muy bien, dejando todo recalcado. Doctor Ronnie, bienvenido a nuestra casa de estudios. Tiene acceso al audio. Buenas noches, Cristian. Muchas gracias por la presentación. En igual sentido, agradecer a todas las personas que se han tomado cita, pues, para escuchar el día de hoy algunos comentarios sobre precisamente esta última modificación a la cual has hecho referencia. Asimismo, también saludar a todas las personas que posteriormente seguramente van a tener acceso al video. Dicho ello, pues, iniciamos este conversatorio señalando lo siguiente. La ley 3424, la ley que regula la responsabilidad administrativa, mal llamada administrativa, porque en sí es una sanción penal hacia las personas jurídicas, ha tenido dos modificaciones importantes este año. De hecho, una modificación que se realizó el año pasado en el mes de noviembre, pero que entró en vigencia este año en mayo, ¿correcto? Y pues otra modificación que ha ocurrido el mes pasado. Sí, ahí hay que tenerlo muy en cuenta porque es una ley que constantemente está teniendo, eh, más allá de su aplicación o no en el ámbito procesal penal, sin duda alguna ha tenido modificaciones muy importantes, al menos de su marco legislativo. No obstante, para entrar, digamos, de lleno a la ley 32054, hay que revisar un poco qué es la ley 3424 y qué es la responsabilidad penal de personas jurídicas, al menos para nuestro sistema como tal. Eso sí hay que dejarlo sumamente claro, porque sin duda, en su momento, ya hace unos cuantos años atrás, cuando se inició pues este debate, al momento de querer señalar si nuestro sistema podía o no aceptar la posibilidad de que se pueda sancionar penalmente a una persona jurídica, finalmente se emitió esta ley. Más allá de que se puede estar en contra o no de que se pueda sancionar a una persona jurídica, lo cierto es que actualmente desde nuestro derecho eso ya es posible. Ahora, hasta la fecha no se ha sancionado a ninguna persona jurídica. Hay personas que sí están siendo investigadas, incluso formalizadas, pero ninguna hasta el momento está siendo sancionada. ¿Qué nos quiere decir esto? Que seguramente en unos años va a pasar pues un tiempo para que se dicte alguna sentencia contra una persona jurídica. Y eso va a ser importante, sí, porque a raíz de esos pronunciamientos es que recién se va a empezar a dar un lineamiento sobre lo que es esta responsabilidad a través de la jurisprudencia. Qué importante va a ser lo que decía, en este caso, el Poder Judicial respecto a cómo es que debe interpretarse y aplicarse esta ley. Porque claro, en el debate entran distintas posiciones, pero finalmente lo que va a prevalecer van a ser los pronunciamientos del Poder Judicial, ¿correcto? Y el tener pues una ley ya con muchas modificaciones, seguramente esos pronunciamientos se van a tener que ir adecuando a lo que ha significado estas reformas. Primero, la ley 3424, como ya se señaló hace un momento, sanciona entre comillas, administrativamente una persona jurídica, pero esto es un tema netamente de nomenclatura mal empleada, porque en la práctica lo que se sanciona es una responsabilidad penal.
como lo menciona el profesor pues, García Cabero, lo mencionó correctamente. Esto netamente tiene un fin, llamarlo de una forma adecuada, de repente, un fin económico reputacional respecto a las personas jurídicas que presuntamente se querrían ver dentro de un proceso penal. Claro, reputacionalmente es muy distinto decir, me han aplicado una responsabilidad administrativa a decir que me han aplicado una responsabilidad penal. Ahí sí claramente existe una diferenciación muy importante. Y es por lo que se tiene que tener a colación siempre que se haga referencia a esta nomenclatura y principalmente referirnos con una responsabilidad penal, como lo que es. Dicho ello, pues, las dificultades que seguramente en su momento se plantearon para aplicar este tipo de responsabilidad radicaban principalmente en cómo es que se debería aplicar. A inicios del año de los 1900 en Estados Unidos, pues se implementó lo que era la responsabilidad vicarial. ¿Y qué significaba esta responsabilidad vicarial de las personas jurídicas? Que en un primer momento se tenga que sancionar a una persona física dentro de la persona jurídica para que posteriormente esta responsabilidad sea trasladada a la persona jurídica y como tal se le pueda sancionar penalmente. Este tipo de responsabilidad pues tenía su fundamento principalmente en el derecho anglosajón, el derecho de daños, y se entendía pues que el resarcimiento propio de estos daños que ejecutaba una persona jurídica se podría establecer a través del sistema penal, a través de un método vicarial. Quiere decir, se cometió un delito, se sancionaba principalmente a la persona natural y como consecuencia esta responsabilidad era trasladada a la persona jurídica, recibí una sanción que en su momento seguramente era, entre muchos otros factores seguramente, restituir el daño que se ha provocado. Esta idea claramente ha ido evolucionando, llegó hace unas décadas al derecho eurocontinental. No obstante, es a partir de hace un par de décadas donde recién ha surgido mayor repercusión a través de casos que ha visto involucradas a personas jurídicas importantes, ¿correcto? Y que claramente ha meritado pues una respuesta del derecho penal. Y la respuesta que el derecho eurocontinental ha considerado más adecuada es precisamente establecer un mecanismo por el cual estas personas jurídicas puedan responder penalmente. Y bueno, claramente no se podía establecer o traer la figura del common law respecto a la responsabilidad vicarial, porque no hubiese tenido mucho sentido. Se desarrolló pues otros criterios distintos a lo que hoy se conoce como la responsabilidad autónoma, ¿correcto? De las personas jurídicas. Quiere decir que para que se sancione penalmente una persona jurídica, ya no es necesario que primero se sancione a una persona natural. Y esto es sumamente vital. ¿Por qué? Porque le da autonomía a la persona jurídica, al menos para que sea sancionada penalmente. Ya entrará el debate de que si la persona jurídica puede cometer una conducta, si lo analizamos de manera naturalística, si existe culpabilidad, si existe dolo, seguramente será materia de otra ponencia o otro momento. No es propio de este conversatorio, pero son dificultades que medianamente están siendo resueltas y que hoy en día, sin ninguna duda, posibilitan pues que una persona jurídica puede ser sancionada penalmente. Ahora, ahora. Toda persona jurídica puede ser sancionada penalmente y esto precisamente nos va a llevar al tema que estamos tratando el día de hoy. Desde mi punto de vista, no. Desde el punto de vista de la ley 3424, al menos aquellas personas jurídicas que se encuentren enumeradas dentro de la ley, dentro de los cuales se encuentran las personas jurídicas de derecho privado, que no dice la ley de organizaciones políticas, son personas jurídicas, los partidos políticos son personas jurídicas de derecho privado. Quiere decir que técnicamente, antes de la modificación, un partido político sí podía ser sancionado penalmente. Y si nos guiamos hacia lo que hemos señalado hace un momento, podía ser sancionado penalmente incluso sin siquiera que exista la necesidad de que anteriormente se haya sancionado una persona física, una persona natural, un representante de la persona jurídica. Bastaba con la vigencia de la ley 3424 para que la persona jurídica de derecho privado, en este caso los partidos políticos, sí puedan responder penalmente. Y esto es muy importante. ¿Por qué? La posición, al menos doctrinaria, que yo sostengo es que no cualquier persona jurídica puede responder penalmente, sino aquellas que se encuentren precisamente involucradas en actividades económicas. Si una persona jurídica
X, ONG, empresas, principalmente, claro, son las empresas, partidos políticos, tienen actividad económica, por supuesto que pueden responder penalmente, porque son personas jurídicas de derecho privado. Incluso las personas jurídicas del Estado de economía mixta, correcto, no las que son empresas del Estado, sino que son de economía mixta, pueden responder penalmente por la ley 3424. ¿Y eso por qué? Porque si no vamos un poco más allá de la exposición de motivos, los términos, los criterios políticos criminales, lo que se busca pues con esta sanción penal a las personas jurídicas es una autorregulación de riesgos penales. Quiere decir que los privados van a participar dentro del control propio de los ilícitos que se puedan cometer dentro de sus actividades y a través de los cuales se mantenga un control de estos. Es una idea macro, que insisto, no es propio de este conversatorio, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Si nos encontramos en esos términos políticos criminales, por supuesto que los partidos políticos tienen una injerencia de en su momento establecer un compliance, de en su momento ejecutar un control adecuado de riesgos, de en su momento de ser requeridos por la autoridad, contribuir con la información para que se pueda vislumbrar cualquier actividad o presunta delictiva que pueda existir, pero es parte de lo que se establecía la ley, de lo que se tendría que haber hecho supuestamente. Y si por ahí en el manejo económico pudiera existir la posibilidad de filtrar dinero ilícito y a través de una campaña lavarlo, pues por supuesto que con toda la ley tendrían que haber sido sancionados penalmente, ¿correcto? Ojo, y acá también haciendo un paréntesis, hay que tener en claro que una cosa muy distinta es el financiamiento prohibido de los partidos políticos y otra cosa muy distinta es el lavado de activos. Que ahí haya habido un error de interpretación de las personas que se encuentran involucradas en este tipo de investigaciones no significa que se deslegitima lo otro, ¿correcto? Hay que ver que para el derecho penal, al menos para hacer la distinción entre lavado de activos y financiamiento prohibido, lo ilícito siempre va a ser prohibido, pero lo prohibido no siempre va a ser ilícito. Y es el caso, pues, del financiamiento prohibido de partidos políticos. Y es la diferenciación que de repente algunas autoridades que están inmersos en alguno de estos casos deberían de tenerlo más claro. Porque claro, si se financia prohibidamente a una organización política, en teoría en un primer momento no tendría que responder por la ley 3424 porque solo son delitos números clausos. Pero si se le sancionara por el delito de lavado de activos, por supuesto que sí se le podría aplicar la 3424. Tener esas diferencias que parecen superfluas, pero en realidad son muy sustanciales, facilitaría de repente la comprensión de algunos supuestos, ¿no? Y nos evitaría entrar en ese tipo de reformas que sin duda alguna no solo se identifican por su carácter antitécnico, por su carácter poco práctico, sino que son hasta incluso injustificadas, con un propósito específico. Y que claramente no le hacen un daño, pues, le hacen un daño, perdón, al derecho penal como tal. Vamos a hablar pues ahora de lleno de qué fue esta nueva norma que ha salido, que entró en vigencia el mes pasado, la ley 32054, y qué es lo que nos dice específicamente. Ley que modifica el Código Penal. No solo la ley 3424, sino también ha modificado de manera inexplicable, y eso le voy a comentar más adelante, el artículo 105. Yo te puedo creer, e incluso te puedo entrar al debate, ya, de que excluyas a los partidos políticos de la 3424, ¿correcto? Por un tema de personalidad jurídica, por un tema si tiene actividad económica, etcétera, ¿correcto? Eso se puede debatir. Pero lo que no tiene ninguna explicación es por qué se saca el artículo 105, o sea, por qué se excluye responsabilidad por estas consecuencias accesorias, mal llamadas accesorias, estas consecuencias a la persona jurídica, a los partidos políticos. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? ¿Correcto? Si tiene otros supuestos totalmente distintos lo que no se explica. Pero bueno, regresando a la ley, lo que se nos dice es lo siguiente. Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635 y la Ley 3424. Correcto, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal a fin, y esto es muy importante, ojo, es la justificación de una forma injustificada, como presenta en la exposición de motivos, pero lo señalan en la ley, a fin de optimizar la democracia representativa y establecer medidas para la lucha contra la corrupción en las organizaciones políticas. Una forma de luchar contra la corrupción en las organizaciones políticas es eximirlas de todo tipo de responsabilidad
por hechos de corrupción que pudieran surgir en su seno. La técnica legislativa acá es terrible, terrible. Se nota que lo hicieron de repente, no sé si de manera apresurada o bajo qué condición, pero lo que no dice esa ley es que hay que luchar contra la corrupción en las organizaciones políticas, exceptándola de cualquier tipo de responsabilidad penal cuando se cometan actos de corrupción en su seno. O sea, es parte de las inconsistencias. ¿Y qué es lo que trae esta ley? Pues, ¿qué es lo que modifica? Primero, modificación del artículo 105 del Código Penal, lo que le venía señalando. Se modifica el artículo 105 del Código Penal incorporando el cuarto y quinto párrafo y queda de la siguiente forma. Palabras más, palabras menos. El párrafo que nos interesa dice lo siguiente. Respecto a los partidos políticos, no se aplicará lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 3, que son básicamente la pena de disolución, etcétera, y las otras maravosas, cancelación, etcétera. Del primer párrafo, dichas organizaciones solo se aplica el régimen sancionador de los supuestos previstos en la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas. A través de esta reforma se incorpora este párrafo al 105 y se quita, se excluye la posibilidad de que se le pueda imponer estas sanciones a las personas jurídicas. Y claro, ¿cuáles son los tres requisitos principales para aplicar la 105? Primero, que exista la comisión de un delito, ¿correcto? Segundo, que la persona jurídica haya podido participar en la comisión de ese delito. Y tercero, que existe una sanción hacia una persona física. Si no existe una sanción hacia una persona física, esta ley no se puede aplicar. Perdón, el 105 no se puede aplicar. Entonces, ¿por qué un partido político, siendo una persona jurídica, entrando en los supuestos que les acabo de señalar, no podría tener estas consecuencias? No existe razón. No existe razón porque no existe justificación que impida que el 105 se pueda aplicar, más que simplemente la literalidad de la norma establecida dentro del artículo 105. Poco carácter técnico, carácter contradictorio doctrinario, que es lo que a nosotros nos importa y nos compete. Los intereses políticos, los debates políticos, lo dejamos de un lado, que eso se encargan los políticos, pero desde el punto de vista doctrinario, a donde llegamos es una inconsistencia clara. Como lo decía, de 34 a 24 incluso hasta se puede debatir si es antidemocrático, si existe una representación, si de repente existe una vía alterna que pueda sancionar a los partidos políticos que se encuentra dentro de la ley de organizaciones políticas y que el Jurado Nacional de Elecciones tenga la capacidad incluso de aplicarle lo que en la práctica se llama una pena de muerte a los partidos políticos con las sanciones claramente establecidas. Puede existir una posibilidad, más allá de que tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador, dentro de sus conceptos, busquen sancionar situaciones totalmente distintas, bienes jurídicos distintos. Se puede dar un debate al menos, pero lo de 105 sí es inexplicable. Ahí sí no existe ninguna justificación. Pero lo cierto es que a partir de este momento una persona jurídica, llámese un partido político, no se le va a poder aplicar lo que está establecido en el 105. ¿Qué más nos dice pues esta ley? Modificación del artículo 5 de la ley 3424, ley que regula la responsabilidad administrativa. Y dentro de esos cinco, dentro de este artículo 5, ¿qué es lo que ha modificado? Agrega un párrafo casi en la parte final que señala lo siguiente. Respecto de los partidos políticos, no se aplica lo dispuesto en los literales B, D y E, que es lo mismo, que es la liquidación de la persona jurídica, que es el cese en sus funciones y otro supuesto más. Y también nos señala que dichas organizaciones políticas solo se aplica el régimen sancionador en los supuestos previstos en la ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas. Acá sí hay un tema de técnica legislativa terrible. ¿Por qué? Porque los literales B, D y E no son las únicas sanciones que se le puede imponer a una persona jurídica a través de la ley 3424, sino que también existe la A, la C, ¿correcto? Pero en un primer momento solo prohíben que se les apliquen los literales B, D y E, lo que en la práctica se entendería que existiría la posibilidad de poder aplicar el inciso A o el literal A, que es la imposición de multas. ¿Correcto? Pero en el siguiente párrafo nos salen con esta mala técnica legislativa que dice lo siguiente. A dichas organizaciones solo se aplica el régimen sancionador en los supuestos previstos en la ley de organizaciones políticas. Entonces nos preguntamos, para qué se señala que solo no se puede aplicar lo dispuesto en los literales B, D y E, y no en todos los literales, si en el punto y seguido siguiente nos van a señalar
que las organizaciones políticas solo se les aplique el régimen que rige en la ley de partidos políticos. No tiene un contrasentido total. O sea, más allá de lo que se pretende entender. Porque claro, desde un punto de vista literal, podría señalar y podría decir lo siguiente. Solo se está prohibiendo que se apliquen sanciones respecto a los literales B, D y E, más no a todo tipo de sanciones diferentes que se encuentran establecidas en la 3424. Por ende, por ende, no se les exime de responsabilidad penal a las personas jurídicas, en este caso partidos políticos. Lo que se podría interpretar que pueden ser sancionadas penalmente, pero únicamente se le puede imponer los incisos AICE, por ejemplo, pero los literales AICE, que vendría a ser una multa principalmente. No obstante, en el punto y seguido siguiente señalan y dicen, a dichas organizaciones solo se aplica el régimen sancionador en lo previsto de la Ley de Organizaciones Políticas. Esto quien tiene que decidirlo sin duda alguna y tiene que aclararlo son los jueces, porque se puede prestar para ambas interpretaciones, ¿correcto? A dichas organizaciones solo se aplica el régimen sancionador en los supuestos B, D y E o en todos los supuestos. ¿Cómo se debe interpretar eso? O sea, se aplica solo la ley de partidos políticos para los supuestos que establece esta reforma, los B, D y E, o para todos los supuestos establecidos en la 3424. ¿Se ha eximido verdaderamente de responsabilidad penal a los partidos políticos o solo se ha limitado las sanciones penales que se les pueden aplicar? Una ley, entre comillas, si existe una teoría de la legislación, tendría que ser clara. No debería existir espacios que te permitan tener dos interpretaciones. Es exactamente lo que no ocurrió acá. Es exactamente lo que no ocurrió acá. Y seguramente quien va a tener en un primer momento que resolver esto van a ser los jueces. ¿Y qué interpretación se le dará? Bueno, eso ya quedará seguramente a nivel argumentativo que puedan tener al momento de resolver estos casos. Porque claro, acá hay algo sumamente cierto. O sea, la ley entró en vigencia, la ley ya está. Y existen dos leyes en conflictos con los partidos políticos que vienen siendo investigados. Si existen dos leyes en conflictos que se puedan aplicar al mismo sujeto, ¿qué norma se va a aplicar? Retroactividad benigna, claramente la que es más favorable. En este caso, si tenemos una ley que presuntamente diría que quedan exentos de todo tipo de responsabilidad, tendría que ser la que se tiene que aplicar y como consecuencia disponer el sobreseimiento o el archivo del caso que está siendo investigado, o la absolución si ya estuviera en juicio oral. ¿Correcto? O sea, no, los efectos de esta ley no son simplemente, o sea, más allá de la técnica, la poca técnica legislativa que probablemente se ha empleado, existen pues situaciones que en la práctica van a traer como consecuencias, o sea, van a tener consecuencias, que es la que les estoy señalando. Hay en conflicto dos leyes claramente que se pueden aplicar. Y ante este conflicto, ¿por qué ley es que se tiene que optar? Por la más favorable, que es la ley que no sanciona penalmente, o que no sancionaría en todos los supuestos penales. Por lo tanto, consecuencia, se exime de responsabilidad. Una ley con nombre propio, son contadas las organizaciones políticas que están siendo investigadas, son claramente identificables. Esta ley favorece a un determinado sector, sin lugar a dudas. No sé si fortalece la democracia, ¿correcto? Acá hay un tema de la politización del derecho penal, cuando de repente se realiza de una forma inadecuada, trae como consecuencia respuestas inadecuadas. Y esta ley pues es una respuesta inadecuada. No obstante, ya se encuentra en vigencia, correcto, y lo que se tendría que hacer es aplicar y quienes tienen esta función importante, una función argumentativa, bastante trascendental, van a ser los jueces. Seguramente en un primer momento los jueces de investigación preparatoria y en un segundo momento pues los jueces ya de juzgamiento, incluso los jueces de la Corte Suprema. Pero va a ser interesante, al menos ya en los próximos meses, en los próximos años lo veremos, cómo es que se resuelve este conflicto. Ahora, hay que ver algo sumamente importante. Esto es una ley, menos esta reforma, únicamente afecta a partidos políticos, que seguramente son contados. Correcto, eso, la ley 3424 no se limita a partidos políticos. De hecho, es una representación minúscula de lo que significa la ley 3424. La ley 3424 busca principalmente sancionar a personas jurídicas que se encuentren en actividades económicas, empresas.
correcto, que se encuentren dentro de ese ámbito, se cometa algún delito y que claramente no cuenten con un programa de cumplimiento adecuado. Este tipo de reformas afecta pues las externalidades que puede generar este tipo de legislación. Afecta la lucha contra la corrupción, la lucha contra la prevención de delitos, desde mi punto de vista sí. ¿Por qué? Porque una forma, al menos desde el punto de vista político-criminal, de incentivar a que los privados formen parte de este control del índice de criminalidad es a través de otorgarles beneficios para que puedan ser exentos de responsabilidad penal. Cuando un partido político se los saca de golpe de este tipo de situaciones, en el fondo lo que se les está diciendo es, no importa si en tu seno se cometan delitos, ¿ok? No importa si en tu funcionamiento existan personas que cometan delitos, no vas a responder penalmente. Por lo tanto, no importa o importa poco o nada si te dedicas a controlar tus riesgos penales. Es lo que se les está diciendo, es el mensaje contrario que va más allá de la literalidad. El mensaje concreto acá es, no importa que cometas delitos, no importa que se cometa delitos dentro de una organización política, porque no te van a sancionar ni penalmente ni de manera accesoria con las consecuencias. A lo mucho te sancionará el Jurado Nacional de Elecciones. Es el mensaje que se da. Y es un mensaje terrible de retroceso, ojo, porque incluso los partidos políticos tendrían que tener programas de cumplimiento, tendrían que tener compliance, sin lugar a dudas. ¿Y cómo incentivas que un partido político se ponga compliance? ¿Para qué usar un compliance un partido político? Si así tenga el mejor compliance del mundo o el peor compliance del mundo, se comete un delito, no va a responder penalmente. ¿Cómo juegas con esa dinámica? Que es un golpe absurdo casi al análisis económico del derecho, que es parte de lo que fundamenta la instauración pues, de una responsabilidad penal a la persona jurídica, y que claramente no se tiene en cuenta porque seguramente se buscan fines no necesariamente jurídicos. ¿Cómo incentivas a que un partido político controle sus riesgos penales a partir de la emisión de esta ley? ¿Te puede incentivar? ¿Para qué? Si no vas a sancionar penalmente, te hacen imputable. Es como que una persona le digas, cometas los delitos que cometas, hazlos, porque no vas a responder penalmente. Es un incentivo perverso, ojo, ¿eh? Y si lo tenemos en cuenta, si lo analizamos más a detalle, incluso va en contra del propio sentido de la ley 3424 de la exposición de motivos, que seguramente en su momento se analizó. No tendría, es un contrasentido total. No compliance, incentivo perverso para la falta de control de riesgos, seguramente en algunos casos hasta, no sé si impunidad, correcto. Pero bueno, es parte de lo que los jueces, insisto, van a tener que detallar en su momento y es una labor muy delicada la que van a tener en sus manos. Son las dos reformas principales que se han dado en al menos con esta ley, que es la que está pues, privando en un primer momento de que se pueda sancionar penalmente. No obstante, como en un momento dije, no es el único o no es la única reforma que se le ha dado a esta ley, sino que el año pasado, en noviembre, tal vez tuvo su reforma más importante, correcto, más importante, pero que recién entró en vigencia en mayo, que fue posteriormente su vigencia en 6 meses después, y que recién entró en mayo de este mes y que dentro de las cuales pues se amplió la gama de delitos por los cuales responde una persona jurídica. Antes eran contados, era cohecho, colusión, tráfico de influencia, lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Ahora son más, bienes contra el patrimonio, delitos ambientales, aduaneros, tributarios, y que no dice que la gama de delitos, números clausus, que establecen responsabilidad penal a través de la 3424, se amplia. ¿Correcto? Y esto trae pues como una consecuencia lógica que los programas de cumplimiento tengan que actualizarse, porque el control de riesgos penales ha aumentado, ¿correcto? Y si dentro de tus funciones, dentro del marco de las actividades que tú realizas, se encuentran estas, o se identifican riesgos que tengan que verse vinculados a estos delitos, lo que corresponde es que tu programa de cumplimiento se adecue. De ahí pues que la entrada en vigencia fue de 6 meses posteriores, ¿sí? No es que fue un capricho, sino que estos 6 meses era pues para que precisamente las personas jurídicas, las empresas puedan adecuar su programa de cumplimiento. Pero entrada en vigencia se realizó esta reforma, insisto, tal vez la reforma más importante de esta ley, y otro aspecto que sin duda alguna también en su momento
lo comenté, es respecto a la modificación del artículo 12 de esta ley, que básicamente trata sobre eximentes y atenuantes de responsabilidad penal. Antes, antes de esta modificatoria se entendía que la implementación de un programa de cumplimiento antes o después de cometido el delito podría ser un eximente de responsabilidad penal, ¿correcto? Hasta ahí todo estaba claro y era lo que se preguntaba y era lo que establecía la ley. Posterior a esta reforma, dicha situación ha cambiado. Ahora que no dice el artículo 12, la persona jurídica está exenta de responsabilidad por la comisión de los delitos comprendidos en el artículo 1, que son estos delitos de número clausu, si adopta e implementa en su organización con anterioridad a la comisión del delito un modelo de prevención adecuado a su naturaleza. Quiere decir que si cometen un delito y no tenías tu programa de cumplimiento, pero lo implementas después, ya no quedas exento de responsabilidad penal. Si no solo la responsabilidad penal se te va a atenuar. La única forma de estar exento de responsabilidad penal ahora de una persona jurídica es teniendo un programa de cumplimiento plenamente adecuado. Si no lo tienes y se comete un delito, vas a ser sancionado penalmente. Pero si en esa comisión implementas un programa de cumplimiento, pues la pena se te puede atenuar. Y en algunos casos solo imponerte la pena multa. E incluso, ¿qué sucede si colocas, pues, eh, un programa de cumplimiento antes de la comisión de un delito, pero este delito es cometido por un socio, un director, un administrador de derechos, representantes legales o apoderados, o personas con capacidad de control de la persona jurídica? E incluso habiendo implementado un programa de cumplimiento, lo dice el artículo 12 de manera sumamente clara, que es inaplicable la referida eximente. ¿Correcto? Quiere decir que un programa de cumplimiento ya no es garantía de que una persona jurídica pueda quedar exenta de responsabilidad penal. Esto es bueno, es malo. No sé si se puede calificar como bueno y malo, pero lo cierto es que esto sí trae pues una consecuencia práctica fundamental, porque insisto, esta reforma contraviene los motivos políticos criminales por lo cual precisamente se aplicó esta medida. Si desincentivas la implementación de programas de cumplimientos, si fuerzas a que las personas jurídicas de alguna forma no vayan de la mano con esa política de control de riesgos, lo que estás generando es que la norma o tus medidas sean ineficaces. No se desincentiva lo bueno. Lo que se quiere es que las personas jurídicas tengan programas de cumplimientos adecuados. Y para que estos puedan implementar pues, su programa de cumplimiento, es necesario, es muy importante que se les pueda otorgar un beneficio, ¿correcto? Si no se les otorga ese beneficio, e incluso aún teniendo un programa de cumplimiento, se te va a sancionar penalmente si el delito es cometido por algún socio o las personas que dice pues el artículo 12. ¿Conviene invertir dinero en un programa de cumplimiento? Si igual te van a sancionar penalmente. ¿Sería eso lo adecuado? ¿Se incentiva correctamente? Si lo queremos trasladar a programa de cumplimiento de implementación a pymes, ¿generas verdaderamente incentivos adecuados para que se pueda implementar? ¿O por el contrario estás generando desincentivos que podrían ser contrarios? Claro, desde lo teórico se podría señalar, ¿verdad? No, pero ahora sí todas van a tenerse que poner porque van a, temas preventivos de la norma, van a verse inmuertos en un tema de responsabilidad penal, ahora sí o sí todos van a tener que tener su programa de cumplimiento. Hay que ver que los programas de cumplimiento no son baratos. Su implementación, control y mantenimiento no es un costo factible. Y si por último igual te van a sancionar, entonces ¿para qué tienes un programa de cumplimiento? ¿Para qué vas a invertir tanto dinero? ¿Sí? Son situaciones que tal vez desde un punto de vista técnico tendrían que analizarse de manera más adecuada, ya, pero que si de pleno se impone simplemente reformas como estas, reformas como la última que ha sucedido el mes anterior, sin tener en consecuencia las consecuencias prácticas que pudieran surgir, probablemente se complique su interpretación. Algo que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la academia, de lo que podamos opinar, lo tenemos que tener presente y sin lugar a duda tenemos que comentarlo.
Ya quien se encargará, insisto, de darle la interpretación correcta serán las autoridades, los jueces específicamente. Pero es parte, pues, de lo que se puede señalar en estas reformas que son muy puntuales y que han sido materia de este conversatorio. Entiendo pues que con ello ya se ha tocado los puntos principales de lo que es esta reforma dentro de este conversatorio. Y si por ahí existiera pues alguna pregunta, alguna duda, aclaración, encantado de responderla. Y si no, pues estaríamos pasando ya a la parte final, que serían las palabras de conclusión. Queda atento, Cristian, a cualquier pregunta, duda o comentario. Muy amable, estimado Ronnie Santillán. Nos ha abarcado algunos tópicos, algunos puntos importantes de la ley 32054, aquellas modificaciones de responsabilidad de personas jurídicas. Como menciona, si hubiera preguntas, dudas o palabras de elogio, estimada comunidad jurídica puede levantar la manito para efectos que el doctor Ronnie pueda subsanar. Eh, Pueden alzar la manito o escribir por la casilla de comentarios. Estimado Ronnie, me quedó algo bastante una duda. Entonces, con esta ley podemos decir que ya no se puede, que digamos, aplicar aquellas medidas contemporáneas, como cláusulas de locales o establecimientos de aquellas organizaciones de manera definitivas. Desde el punto de vista penal, no. Desde el punto de vista penal, con la vigencia de esta ley, en teoría no se podría, por el párrafo final que dice esa linita, solo se aplicará pues a partidos políticos, ¿no? Que se le pueda dar otra interpretación, como lo señalé, de repente señalando si es para todos los supuestos o solo para los literales que señala, pero todo haría indicar que es para todos los supuestos, sino que por una mala técnica legislativa solo se han puntualizado unos literales que entiendo el legislador ha considerado son los más lesivos para una organización política. No obstante, sí hay que tener en cuenta que el derecho administrativo sancionador, a través de la ley de organizaciones políticas, pues también establece sanciones drásticas, ojo, ¿eh? Hay supuestos incluso en que les quita la inscripción de partido político, lo que en la práctica significa una muerte para una organización política. Le quitas inscripción precisamente por una sanción que se encuentra establecida en la ley y es básicamente darle una pena de muerte a un partido político. Pero claro, acá viene el detalle y el poder del derecho penal y la razón por la cual se le dice consecuencias, perdón, se le dice responsabilidad administrativa y no responsabilidad penal. Se le dice responsabilidad administrativa porque una situación muy distinta es que te quiten la inscripción, incluso reputacional, que te quiten la inscripción de un partido político, por ejemplo, por cometer una falta grave o incluso por no pasar la valla electoral. ¿Sí? Es lo que se da, se puede. Otra cosa muy distinto es que soliciten la liquidación del partido político por la comisión de un delito. O sea, reputacionalmente tiene una consecuencia totalmente distinta. Ahora, políticamente ese partido político muere, no lo sabemos, estamos en Perú. Probablemente si un partido político es sancionado penalmente, liquidado, se vuelve a inscribir, lo más probable es que pueda tener participación política. Pero en temas reputacionales, a gran escala, es lo que se da. Excelente, Ronnie, me quedó bastante claro. Muy bien. Vemos que todo está conforme. No hay preguntas o consultas referente a la comunidad jurídica. Pasaremos a la fase de conclusiones. Correcto. Bueno, primero agradecerles a todos los que están presentes. Llama mucho la atención que un domingo, pues a las 8 de la noche, haya tantas personas que de verdad se den cita para hablar sobre derecho. Eso habla muy bien de todos los que están conectados. Seguramente otras personas han querido conectarse, pero por motivo de fuerza mayor no lo han podido hacer y seguramente van a revisar los videos igual. Primero porque se toca un tema que es importante y es de actualidad. O sea, no se está hablando de algo superfluo, sino algo que tiene que ver con una situación jurídica actual y que claramente nos compete a todos, al menos como penalistas. No, que de repente no veo esos delitos. Igual, si no lo ves, tiene que estar informado. ¿Correcto? Lo que se ha querido hacer a través de este conversatorio, porque insisto, no es
una ponencia, no es una clase magistral, sino es una suerte de conversatorio, de dar opiniones respecto a lo que se considera pertinente en esta ley, haya servido a tener algunos alcances. Ahí de repente a alguien se le habría prendido el bichito, que escriba, que dé una opinión, que lo publique, que lo comente, porque finalmente eso es lo que hace falta. Específicamente sobre estos temas que por lo general no suelen ser de alcance muy general. O sea, las personas, los estudios del derecho penal, no se involucran mucho con esos temas. De repente van a otras ramas como el derecho procesal, de repente a otros delitos, pero no mucho a lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No es algo que tenga demasiado interés por muchas personas. Dentro de, entiendo yo, de los motivos es por su dificultad. Pues no es tan sencillo ver esos temas. Pero entiendo que si alguna persona de repente por ahí desea hacer un comentario, desea interesarse, adelante, que se ponga a investigar, que básicamente es nuestra labor. ¿Sí? Las conclusiones que se les ha dado son muy puntuales. Seguramente conmigo será esta otra oportunidad. Y nuevamente reitero el agradecimiento a Cristian, a Derecho en Línea y a todos ustedes por darse cita un domingo a las 8 de la noche. Nos vemos pronto y espero que haya sido sumamente provechosa esta sesión, como lo ha sido para mí. Eso es todo, estimado Cristian. Muy amable, estimado Ronnie. Muy bien, con ello damos concluida la sesión de hoy. Y es correcto, vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube, la grabación, para efectos que otros se puedan actualizar. Quedas cordialmente invitado para próximos eventos o diplomados que organice vuestra asociación. Muchas gracias, Cristian. Un abrazo para todos. Con permiso.